Yo quería llegar a las herramientas. Ajá, Justamente por eso llegué aquí, porque además tengo que ejercitarlas yo. Cuando siento miedo, que es normal y muy humano sentir miedo e incertidumbre, ¿cómo hago? ¿Qué herramientas tengo yo para lograr entender lo que estoy sintiendo, identificar lo que estoy sintiendo, entender lo que estoy sintiendo y tener la situación bajo control, aunque tenga miedo, por ejemplo? claro, hay varias herramientas y podríamos hablar muchos días de estos temas, Randall. Voy a referirme a dos específicas, si te parece. Sí, por favor. Hay una muy fácil que nosotros, bueno, y esto es algo que yo diseñé con Tapado, el famoso músico costarricense, que es trabajar con la música para ayudarnos a manejar nuestros estados emocionales, incluso para crear nuevas memorias emocionales. Entonces, nosotros hicimos 12 audios, en mi página web están, se llaman Stay Tuned Audios, como estar sintonizado en español, pero el título es en inglés. Stay Tuned son 12 audios que nos ayudan a entrar en emociones renovadoras. Entonces, hay audios para la alegría, hay otros para la espiritualidad, hay otros para mejorar las relaciones humanas. Entonces, por ejemplo, hay dos que yo estoy usando ahorita, digamos, para administrar pues mis propias emociones en este proceso. Uno se llama Acceso al Portal, que tiene una frecuencia que es 111 Hz y que esta es una frecuencia musical bien interesante porque es la frecuencia, tiene dos hemisferios, ¿verdad? Y un conducto que los comunica, 111 Hz es la frecuencia de ese conducto del cerebro, por eso, y ese audio le pusimos acceso al portal, porque cuando nosotros entramos en esa frecuencia, tenemos acceso a nuestra parte espiritual. Entonces yo lo uso en las noches para dormir, para mantenerme tranquila en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Ese es uno que estoy usando muchísimo. Ujú. Hay otro que es el del que tiene que ver con la frecuencia del corazón humano, que es 639 Hz, que es una frecuencia específica que tiene que ver con el corazón. Y entonces ese audio se llama relaciones humanas. Entonces, bueno, si a uno se le bajan un momento las pilas, así en lenguaje tico, ¿verdad? Como que de pronto nos sentimos bajoneados, ¿verdad? Y yo pondría el audio de relaciones humanas Ujú. de 639 Hz, y eso, digamos, va a subir la frecuencia cardíaca, va a hacer que nos sintamos un poco más tranquilos, más, o sea, como más vivos, ¿verdad? Menos deprimidos. Y si nos sentimos nerviosos, digamos, usar el audio de 111 Hz que se llama acceso al portal, que eso, digamos, nos hace sentirnos inmediatamente tranquilos. Entonces, la música es un recurso que yo puedo utilizar. Acaban de publicar un estudio hace como un par de meses que después de 13 minutos de estar sometidos a estímulos musicales ya el cerebro empieza a reaccionar diferente. Nosotros también estamos conduciendo investigaciones sobre el tema, pero es sabido que la música cambia los estados emocionales y esto nosotros lo hacemos con las famosas frecuencias solfegio que se usaban en los cantos gregorianos. Sí. Y esto es algo que en la iglesia se conocía y estaba reservado para la élite de la iglesia y ahora pues es de conocimiento popular y entonces ahora podemos recurrir a la música como un elemento para manejar nuestras emociones. De Ese hecho, es un recurso. de hecho, ya vamos al otro, pero déjame meterme en este. El año pasado, creo el antepasado, leí un artículo de la BBC de Londres que me interesó muchísimo, de cómo las personas que padecían Alzheimer, aún en estados avanzados de la enfermedad, cuando les ponían la tonada, lograban una reacción cerebral muy importante. O incluso en el inicio, en la etapa intermedia del Alzheimer, todavía sabían la tonada de la canción y la identificaban como su canción favorita. Y entonces el estudio, que creo que era suizo, que estaba, insisto, en una publicación de la BBC, nos enseñaba cómo la música se guardaba, en términos muy simples, en otra parte del cerebro diferente a donde guardamos lo que vamos aprendiendo cada día. La noticia que me leí hoy, algo que estudié para el programa de hoy, se guarda en otro lugar. Esto es así, Marilis, yo lo expliqué de manera muy burda, vos seguramente lo explicarás de mucha mejor manera, pero va por ahí. Exactamente, sí. O sea, digamos que es súper interesante, Randall, porque cuando, digamos, los que se han metido un poquito más en temas de meditación y los centros de energía o los chakras,
el ser humano, ve qué interesante, nosotros somos como un instrumento musical, y es básicamente cada uno de los 7 chakras corresponde a una nota de la escala musical. Vean qué interesante que es esto, o sea, mi primer chakra es Do, el segundo es Re, el tercero es Mi, el cuarto es Fa, el quinto es La, y así vamos siguiendo, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Entonces, vean qué cosa tan impresionante en el diseño del ser humano, ¿verdad? Que entonces nosotros, para ponerlo en un lenguaje muy sencillo, podemos andar por la vida afinados o desafinados, ¿verdad? Y esto es, si cada uno de nuestros centros de energía está sintonizado, y de ahí el nombre de Stay Tuned, ¿verdad? Entonces funcionamos mucho mejor. No solamente en el plano emocional, sino también en el plano mental, espiritual. Entonces, por eso hicimos un audio para cada centro de energía, es como para afinarnos. Entonces, imagínense un ser humano que anda por la vida desafinado, y si pensamos que la vida es como una sinfonía, imagínense qué concierto tan feo estamos dando, ¿verdad? Pero si nos afinamos y todos andamos sintonizados, entonces hacemos una armonía mucho más melodiosa como seres humanos. Y esa es una manera muy sencilla de explicarlo. Y yendo a tu pregunta, Randall, efectivamente sí hay, las memorias emocionales tienen un lugar específico en el cerebro y la música genera ese efecto. Un saludo a Carlos Vargas, a Tapado también, amigo del programa, creo que vino el año pasado, así es que un abrazo a Carlos, un magnífico artista de Editus y de Malpaís. Cuando hablamos, ahí Víctor Capusta nos está escuchando y en Facebook Live dice un abrazo a mi amiga Marilis. Natalia Jiménez dice, lo encontré. Ya los audios, de hecho, todavía no los escuché, Natalia, hasta que terminemos el programa, pero ahí los estaba justamente escuchando. El tema de la frecuencia me llama mucho la atención. Realmente hay una conexión en que vos manejes un audio en una frecuencia en la que se mueve, en la misma frecuencia en que se mueve el corazón o el conducto de los 2 hemisferios del cerebro. Estaba pensando en la frecuencia, ahora que dijiste frecuencia, hace muchos años no se usa eso, pero Monumental transmite en 93,5 megahercios de la frecuencia modulada, así es que estamos también transmitiendo por ahí, pero realmente hay una conexión cuando transmitís en la misma frecuencia. Absolutamente, o sea, hay todo un tema en la historia de la música, esto se puede, yo lo menciono en mi libro que se llama Sintonizando la vida de tus sueños. Yo tengo un capítulo donde explico esto, que es la historia, viene en la historia de la música, está esto explicado. Digamos que la música originalmente, digamos en Occidente, los instrumentos, el La estaba afinado a 432 Hz, pero luego en la Segunda Guerra Mundial un ministro de propaganda nazi impulsó una decisión de afinar todos los instrumentos, no del planeta, pero sí de Occidente, con el La en 440 Hz. Y ese pequeño cambio de 432 a 440, que parece muy sutil, ese cambio mete al ser humano en un estado de miedo y sumisión. Entonces nosotros, digamos, entendiendo esto, porque yo he estudiado un montón de cosas de neurociencia y neurofeedback, entonces empezamos a crear y busqué un músico iluminado, ¿verdad? Que no hay uno mejor que Tapado en este país para eso. Y empezamos a crear herramientas que sintonicen al ser humano, y entonces obviamente lo hacemos en las frecuencias correctas, pero como les decía, cada centro de energía tiene una frecuencia y esto cambia completamente el estado anímico del ser humano.